¿Cómo están? Gloria a Dios, estamos contentos porque el Señor está aquí. Se llegó la fecha del campamento. Y bueno, el campamento, el tema es transformados, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema que incluye esa palabra. Dice transformados para transformar. Y para ello, pues nada más quiero leer un versículo de 1 Corintios 11:1, si gustan ponerse de pie. Cuando Pablo dijo una frase tan difícil, tan fácil de decir, pero tan difícil de sostener en una vida cristiana, y solamente una persona transformada pudiera decir esto, ¿verdad? Qué bonito que pudiéramos todos decir así. Y Pablo decía en 1 Corintios 11:1, si gusta lo leemos, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Podrías decir eso? A ver, vamos a decirlo juntos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana preciosa, donde te pedimos, Señor, que te manifiestes en medio de nosotros, que sea tu Espíritu Santo a hablarnos. Hoy, Señor, queremos oír voz de Dios, no de hombre, y que seas tú, Señor, quitando todo error humano para guiarnos a la manera como tú quieres que nosotros cambiemos, que seamos transformados y que esa transformación sirva para que te sirva a ti para transformar a otros, que nos uses en ese sentido. Y en el nombre de Jesús puedas tú, Señor, hacer de nosotros siervos transformadores. Te lo pedimos, Señor, prepáranos para esta vida, prepáranos para esta semana, prepáranos para lo que viene. Y te agradecemos, Señor, por la oportunidad de vivir, pero también de cambiar para cumplir, Señor, la meta y el propósito tuyo. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Puede tomar asiento, hermanos. Generalmente agradecemos a Dios el hecho de vivir, el hecho de estar simplemente viviendo una vida, de ver un nuevo día, de amanecer. Es motivo de acción de gracias, ¿verdad? Pero nuestra vida es más que vivir, nuestra vida es más que simplemente agradecer. Tenemos que tener una meta, tenemos que tener una búsqueda diaria de la voluntad de Dios. Gracias. Y no solamente encontrar a Dios y gozarnos con Dios como cristianos que somos, que es bastante bueno, pero tenemos que ser transformados. Nuestra vida tiene que ser transformada, tiene que cambiar. Pablo dijo, cuando él cambió su vida, de manera que ya no veía las metas de esta tierra, dice: para mí no hay otra cosa que vivir para Cristo. Es más, si me muero, es ganancia. ¿Verdad? En Gálatas 2:20 Pablo dijo esto porque él sabía cosas, él había conocido cosas que generalmente no cualquiera conoce. Y a Pablo se le prohibió decir o hablar mucho sobre esto que vio una vez que él murió y fue llevado hasta el tercer cielo. Y luego regresó y dice: no se me permite hablar mucho de eso, pero como quiera se me hace que si se le hubiera permitido, no hubiera encontrado palabras para describir aquella vida, aquel lugar donde vamos, aquel ser al que servimos, que amamos, que anhelamos. Y ese es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que te quiere transformar, que no quiere nada más que le creas, que cambies y bendecirte y que tú le bendigas, sino que tú llegues a una relación con Él que te llegue a cambiar. Y entonces Pablo decía: yo voy a ir con Él, un día voy a estar con Él. Y su vida cambió totalmente por haber tenido esa experiencia. Hay que ser transformado, primero nosotros, y entonces naturalmente otros van a ser transformados por mi vida, para poder trascender, para poder yo llegar más allá, es más, morirme, y después de que me muera, que quede algo aquí mío. La única manera de dejar huella es que Dios nos permita inspirar a otros y no ejercer una influencia sobre otros. Tienes que hacer esto porque yo digo y ya, sino que simplemente cuando yo soy transformado y hago algo para Dios, ellos van a querer seguirme porque ven que yo lo estoy haciendo bien y porque se inspiran, quieren ser como yo. Eso es diferente, eso es lo que Dios quiere, es la manera como Dios con amor es como Dios nos quiere transformar. ¿Qué es lo que te transforma? Somos el resultado de diferentes
influencias en nuestra vida, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros primeros pasos, nuestro ambiente donde nos movemos, el carácter obviamente que Dios nos dio, el temperamento, y todo eso son fuerzas que ejercen sobre nuestra vida para que seamos de cierta manera. En física y matemáticas, ya va a empezar la clase, ¿verdad? La fuerza resultante, un vector es como una flecha. Una flecha tiene cierto tamaño, se puede poner en cierta dirección y tiene un sentido, ¿verdad? Ya sea que sea para un lado o para otro. Eso es la representación de una fuerza en física. A lo mejor algunos ya saben de qué hablo, los ingenieros o los que van para físicos matemáticos. Pero se representa en una forma tridimensional, ¿verdad? Aunque la fuerza sea ejercida en diferentes dimensiones. Y nuestra vida está ejerciendo una fuerza en esta tierra, en la tercera dimensión. Cuando nosotros tenemos una experiencia de vida, nosotros somos espirituales, ¿sabes? Tú no eres una persona humana, terrenal, con una experiencia espiritual. No, eso es no entender las cosas. Tú eres una persona espiritual. Tú eres un espíritu eterno, que estás teniendo una experiencia humana en la tierra. Y mientras estás en la tierra tienes que ejercer una fuerza, y la fuerza resultante será lo que tú ofreces para Dios o lo que tú no hiciste para Dios y perdiste el tiempo. De manera que tienes que ser transformado para que esa fuerza llegue a ejercer lo que Dios quiere. Un vector tiene 3 características. Una fuerza en la vida cristiana tiene 3 características. Tu influencia en la vida cristiana también tiene 3 características. Y dice que tiene magnitud, dirección y sentido. Magnitud es el tiempo de vida. La dirección es la orientación hacia dónde va, de dónde parte hasta dónde llega. Y el sentido es la meta, ¿verdad? Es como la flechita de la punta. Hacia dónde va, hacia dónde quieres llegar. La única manera de ser transformados y poder transformar a otros es dar lugar a que Dios me mueva, ¿no? Y esas 3 características en mi vida tienen que verse. Se los voy a explicar un poquito más porque a lo mejor ya dicen, uy, este ya me perdió. El ingeniero David, se le salió el ingeniero. Ahorita ya no está de pastor, ¿o qué? Pero vamos a traducirlo. Magnitud quiere decir persistir. Magnitud quiere decir estar en esto. Si tú no tienes magnitud, tú no vas a poder hacer nada. Dice la palabra de Dios en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Entonces tú tienes que persistir en lo que has creído. Tienes que estar ahí. ¿Qué tan constante eres en amar a Dios, en querer servirle, en querer hacer lo que Dios te mandó a hacer? Número 2, la seguridad o la dirección. Hablábamos de 3, magnitud, dirección y sentido, ¿verdad? Dirección, seguridad. ¿Qué tan seguro estoy de que Dios me llamó a lo que estoy haciendo hoy? ¿Lo que estoy haciendo hoy es lo que Dios quiere que haga? ¿O Dios quiere que haga otra cosa y no estoy obedeciendo? Entonces eso es lo que me da seguridad. Cuando yo tengo seguridad de lo que Dios me mandó a hacer, no importa quién se detenga, quién se oponga, o que a quién le guste o a quién no, yo voy a estar en lo que Dios me mandó porque yo tengo esa dirección, esa seguridad. Sentido, número 3, es la meta. El sentido de dónde voy, de dónde nací, en qué circunstancias estoy ahora y hacia dónde quiero llegar. Quiero llegar hasta donde Dios quiere llevarme. Y Dios es el que me va a decir la meta. Entonces, vamos a empezar con el número 1. Magnitud, persistir. ¿Qué tan constante eres en lo que Dios te mandó? En otras palabras, debes ser persistente. Tienes que creerle a Dios. Tienes que tener fe en Él. Tienes que tener fe cristiana. Tienes que tener fe que mueva. La fe es como un músculo que se ejerce y se ejercita y se fortalece. Cuando tú no fortaleces tu fe, no vas a poder persistir. No vas a poder estar en lo que Dios te mandó. Tu motivo debe estar bien claro. Como aquellos héroes de la fe que habla Hebreos capítulo 11, donde dice que esa claridad que tenían era por la fe que tenían ellos, que los movía. ¿Cuántos han oído esa frase de la fe mueve montañas? ¿Verdad? Jesucristo dijo algo así. Y de ahí lo sacan. Y es que la fe te tiene que mover. Hebreos capítulo 11, versículo 13 y 14 dice, conforme a la fe, murieron todos estos, aquellos héroes, sin haber recibido lo prometido, no mirando de lejos, sino mirándolo de lejos por fe, y creyéndolo, saludándolo y confesando
que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos no tenían aquí ninguna propiedad que decían, yo aquí me quedo para siempre, yo es todo lo que soñé. No, ellos todo lo tenían, pero ellos siempre estaban viendo lo que Dios quería. Y por eso decían, somos peregrinos sobre esta tierra, vamos solamente de paso. Y dice el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, ¿verdad? ¿Cuántos quieren buscar una patria? Hay gente que está siempre pensando en volver al rancho. Hay otros que están pensando en quedarse aquí, ya están cómodos. Pues no vas a estar a gusto en ningún lado si tú eres de los que ama a Jesús. Porque es hasta que estemos con Jesús cuando vamos a cumplir nuestro sueño cristiano. Ese es el sueño de Dios, el sueño que Dios quiere darte. Y dice el 24 que así Moisés, aunque tenía todo, dice, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar con el pueblo, que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y dice, puesta la mirada en el galardón, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que vivir por fe es creer a Dios, es creer lo que Dios tiene, es creer lo que Dios quiere, es creer que Dios te va a usar, es creer que hay algo que no ves, pero que es más real que lo que ves. Creemos tantas tonterías porque las vemos o porque nos las platican, y a veces le creemos más a cualquiera que a Dios, ¿no? ¿Cuántos han oído de eso de sin ejercicio ni dietas, pierde 15 kilos en 2 días? Y ahí están bien creídos, ¿no? Y compran todo. Y a las 2 horas ya están sudando bastante, ¿verdad? Porque esa máquina era para eso, ¿verdad? Y donde sudan es cuando están armándola, ¿no? Todavía ni se suben. Aprende inglés en 2 semanas. Ay, y compras todos los cassettes, ¿verdad? Y sigues igual. Pero hermanos, las medallas cuestan tiempo, cuestan sacrificio, cuestan disciplina. El músculo se tiene que desgarrar, te tiene que doler para crecer. Pero nos quejamos de los retos, de las adversidades, y en lugar de usarlos para que el cristiano pueda llegar a ser transformado, a ser mejor, nos cuiteamos antes de tiempo. ¿Verdad? ¿Qué es cuitear? Es una palabra que no debes de usar. Pero decían allá que Jalisco no se raja, pero hasta ahí también se hacen para atrás todos, ¿no? Y renuncian a lo que querían porque no tienen persistencia, porque no tienen esa fe. Y Dios quiere que nosotros podamos tener esa fe, no solamente para ser transformados, aguantemos, ¿verdad? Dice un versículo bíblico, bueno, no bíblico, dice un versículo de los fisicoculturistas, dice, no pain, no gain, right? Si no duele, no sirve. Si es difícil, la vida cristiana, bienvenido, estás bien. Si tu vida cristiana es puro gozo, pura felicidad y nada pasa, estás mal. Qué fea predicación, ¿no? Es realista. La verdad es que así es. La Biblia no te da por tu lado, sino quiere ejercer sobre ti una transformación que llegue a tener un motivo, una meta definida, para que cuando venga la crítica, tú aguantes. Cuando pongan en las redes sociales que tú eres una persona decepcionante, que ya cambiaste de manera de ser, y que tú sepas que tú estás ejerciendo una fe que agrada a Dios, de tal manera que nada te detenga. La difamación, el que hablen mal de ti, no va a moverte cuando tú tengas la fe de que lo que estás haciendo es correcto. El éxito no es la habilidad de no fracasar, como decía Thomas Alva Edison, ¿verdad? Decía que tenía 1000 fracasos, ¿verdad? Siempre que quería hacer un foco, una bombilla eléctrica o como le digan un bulbo, se le rompía y se le echaba a perder. Una vez le duró uno como 5 segundos y ¡ay! Se puso bien contento hasta que se reventó.
Y dicen, pues ¿cómo es posible que te pongas contento? Llevas 1000 veces que has fracasado. Dice, no, tú no entiendes. Yo tengo 1000 veces de aprender cómo no se debe hacer un foco. Y hoy, tú puedes verlo, fue una bendición para nosotros, ¿no? Esa es la manera como nosotros podemos salir adelante, con la fe de que podemos hacer algo. Y si tenemos fe, si ellos teniendo fe en algo pasajero, material, pudieron lograrlo, imagínate tener la fe que Dios quiere. Es decir, tener esa fe donde ves con fe al que no puedes ver, al Dios invisible. Esa fe es la que te va a mantener en el camino de Dios sin fluctuar, sin hacerte para atrás, sin hacerte para los lados. Y en este camino es donde es el camino de los héroes, ¿no? Ellos se mantuvieron con magnitud, con persistencia, una vida espectacular de estar ahí, porque ellos se mantenían viendo, como viendo, dice Hebreos 11, como viendo al invisible. Así debes de mantenerte tú para llegar a ser un héroe. Tú puedes ser un héroe, ¿no? Número 2, dirección. La dirección es la seguridad que tienes en lo que estás haciendo. Ya hablamos de la fe, tener fe, pero yo quiero tener seguridad en lo que yo estoy haciendo. Así como soy, así como lo que tengo, con lo que tengo. Hablaba el hermano de que tiene una camioneta bonita, ¿verdad? Pero si tú tienes un carrito destartalado, una bicicleta, o andas a pie, también puedes servir a Dios, ¿no? Ahora, qué bueno que puedas servir a Dios con las bendiciones que tienes. Pero yo quiero que entendamos que de donde yo estoy y como soy, es que no soy así como el pastor, bien guapo. Un pastor de otra iglesia, ¿verdad? Yo no puedo tener esa facilidad, o yo no tengo esa manera de ser, yo soy introvertido. Bueno, pues así te va a usar el Señor. Así como soy con lo que tengo, Dios me transformará y me va a usar desde ya, estando seguro que Dios me llamó a hacer algo. Y cuando tú empiezas a hacer algo ahí donde estás, me decía alguien, es que yo no sé si voy a poder hablar o no, lo vamos a mandar a tal parte a predicar. Usted vaya y hable, abra la boca. No se va a dar cuenta hasta que lo haga, y ahí es donde te das cuenta que Dios te está respaldando, ¿no? Empiezas a ser usado por Dios, a servir a Dios, y otros te van a creer, hasta tú te vas a asustar, pero Dios te va a usar porque es Dios detrás de ti, es Dios respaldándote a ti, y es Dios haciendo la obra. Pablo aprendió eso, Pablo persuadía, Pablo siempre estaba diciendo cómo deben de hacer las cosas. Cuando tú tienes seguridad, tu misma manera de actuar persuade, ¿no? Estábamos platicando el otro día y entonces no, es que esto es así. Entonces dice el anciano, dice, no, esto es así porque así debe ser. Y todos así pensando, ok, no, pues, y dio varias razones, ¿verdad? Y al final dice, yo creo, ¿verdad? Entonces ya nos decepcionamos todos, ¿verdad? Porque nos había convencido a todos y no tenía idea de lo que estaba hablando. Estaba jugando. Hay ancianos así. No voy a decir cuál es su nombre, no es guatemalteco ni del DF. Pero cuando tú hablas con seguridad, otros te creen. Convences, ¿no? Eso es ser persuasivo. Pablo era persuasivo, y cuando tienes razón más, cuando Dios te respalda más. Estando preso una vez, Pablo estaba preso ya en Cesarea antes de ser enviado a Roma. Y entonces ya estaba como casi 2 años olvidado ahí en su celda. Y fue una vez un rey que se llamaba Agripa, no era Agripa, pero era descendiente de Herodes, aquel Herodes que era terrible, era el diablo mismo casi persiguiendo a los cristianos. Y estando preso en Cesarea la Marítima, invitó al rey Agripa, el rey Agripa le dice a Festo, que era el gobernador de la región, le dice, pues vamos a ver a este Pablo, ¿verdad? Yo he oído hablar de él, a ver qué dice. Imagínate Pablo, preso, ahí encadenado,
en medio de todo el concilio era mixto, era judíos y romanos. Los judíos odiaban a los cristianos, los romanos odiaban a todo el mundo. Y Pablo tenía todo en contra. Y dice Hechos 26, 28 que Agripa llegó a decir cuando oyó a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cómo es que Pablo llegó a eso? Pablo era un preso. Estaba ante un tribunal contrario a todo lo que Pablo creía. Podían ver a Pablo con desprecio. Es más, a lo mejor lo atrajeron para burlarse de él. ¿Cuántas veces tú te has sentido como que no es el lugar para hablar de Jesús? Como que yo no podría hablar de Jesús aquí. Como que a mí Dios ya no me quiere usar porque yo estoy en esta situación. ¿En qué situación te encuentras que puedas decir, Dios no me quiere usar? Pero Pablo estaba ahí. ¿Cuántos dirían, hombre, yo no voy a compartir de Cristo aquí? A lo mejor hasta dejo mal a Cristo. Imagínate, estoy en esta situación. Pablo estaba preso, pero tenía el poder del Espíritu Santo, tenía el poder de la persuasión. Estaba seguro de que Dios, aunque las circunstancias no lo indicaran, aunque no parecía, él estaba seguro que Dios lo tenía ahí. Y entonces él empezó a dar su testimonio, él empezó a decir lo que a él le pasó con Jesús. Y simplemente cualquier obstáculo, cualquier cosa en la vida de Pablo lo había ya librado, como para ahora por circunstancias o por como estaba Pablo, no hablar de Jesús. Él había sido ya transformado y las situaciones no detenían a Pablo. Él estaba ahí delante de un rey, con minúscula, hablando del poder de Jesús, sabiendo que Él es el Rey de Reyes. Y entonces podía ejercer una influencia sobre los que parecía que tenían influencia sobre Él, ¿me explico? Y entonces dice que Pablo empezó a predicar y a dar su testimonio, ¿no? Empezó a persuadir con su vida. ¿Qué es persuadir? Persuadir, la definición de persuadir es un verbo que significa conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo de... Cuando tú eres una persona transformada, tú vas a poder transformar a otros. Otra definición es conseguir que alguien sepa o crea algo con certeza por las razones de otro o por la propia experiencia o reflexión. Así vas a servir a Dios. Primero, teniendo fe y ser persistente en eso. Y segundo, persuadiendo. Estando persuadido de esto, persuade a otros. Es la influencia que tú como cristiano puedes ejercer. Y la conclusión de Pablo fue así. En Hechos 26, 27 dice: ¿crees, oh rey Agripa? Fíjate bien, Pablo ahí encadenado abajo, siendo el acusado y compartiendo él como si estuviera en un café, ¿no? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Si crees, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pues tenía las cadenas ahí, pero él sabía quién era, estaba seguro de quién era y que Dios lo había transformado y que en la situación no marcaba quién era él, sino que Dios, Jesús, marcaba quién era él. ¿Tú estás preso? ¿Cuántos están encadenados aquí? ¿Vinieron con un grillete? ¿Tienes algún pretexto? ¿Estás peor que Pablo? Bueno, persiste, número 1. 2, persuade. Pero no te olvides de tener también, número 3, sentido. Hablamos de magnitud, dirección y sentido. Persistir, persuadir y tener sentido. ¿Qué es tener sentido? Tener una meta. ¿Dónde nací y hasta dónde quiero llegar? ¿Cuál es la meta? Imagínate que yo fuera el predicador esos de la positivismo, prosperidad o cualquier payasada de esos que andan predicando, ¿verdad? Cumple tus metas, ven al Señor, tus metas se harán realidad, ¿verdad? Pero como no soy de esos, tus metas tienen que tener como finalidad al final la meta. La meta no es servir a Dios. La meta no es estar en el camino de Dios y ser santo. La meta no es persistir en las cosas de Dios. La meta no es estar predicando y predicando la palabra de Dios. Esa es una comisión
ir por todo el mundo, predicar el evangelio y que discipulemos. Pero la meta de tu vida, la meta de las metas, fíjate bien, te lo voy a dar por el mismo precio. No voy a pedirte un extra, pero esta es una revelación. ¿Cuál es la meta de yo haber conocido a Jesús, de entregar mi vida a Jesús, de servirle, de hacer todo lo que hago, de persuadir? Mi meta es ser transformado de tal manera que yo conozca a Jesús. Conocer a Jesús es tu meta, es el sentido de tu vida. Si al final tú sirves a Dios, si al final te involucras en todas las cosas, si das tu cuerpo para ser quemado, pero no conoces el amor de los amores, porque Dios es amor, entonces de nada sirvió toda tu vida. Si supieres todos los misterios y secretos de la ciencia, pero no tienes a Dios, no tienes el amor, de nada sirve todo lo que haces. Samuel conocía que tenía un llamado y él estaba en la iglesia, él estaba en el templo, bueno, era el templo entonces, y dice Primera de Samuel capítulo 3 versículo 3, que Samuel dormía en el santuario, ¿no? Estaba ahí donde estaba el Señor, dice donde se encontraba el arca de Dios, la presencia de Dios, la lámpara de Dios todavía estaba encendida. ¿Y sabes qué? Él oyó la voz del Señor y confundió esa voz y pensaba que le hablaba Elí, el pastor de él, vamos a decirlo así para no explicar mucho. ¿Me hablaste, Elí? No, no soy yo. ¿Y sabes por qué dice el versículo 7? Porque Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Cuando tú conoces a Dios, tu vida empieza a cambiar. Otra persona era Ciro. ¿Ciro quién era? Ciro era un rey. Era un rey que no era del pueblo de Dios. Es más, era un pueblo que conquistó al pueblo de Dios, un pueblo enemigo. Pero Ciro tenía un llamado. ¿Tú crees que tienes un llamado? Isaías 45, del 1 al 4, dice que Dios le ungió a Ciro y le respaldó. ¿Cuántos dicen? Es que yo soy el ungido de Dios. Yo me convertí, Dios me ungió y me respaldó. Eso no sirve. Eso no es la meta. Hay gente que se asombra con los milagros y se asombra con las revelaciones y se asombra con esto y con lo otro. Y de Dios, muchos me dirán en aquel día, dice la palabra de Dios, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, levantamos muertos, hicimos esto y lo otro. Y les dirán, no te conozco, hacedor de maldad. Ciro, dice el versículo 1 del 45 en Isaías, que Jehová le dijo a su ungido, a Ciro, al cual dice, yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, abrir delante de él puertas, las puertas no se cerrarían, yo iré delante de ti, dice el Señor, le dice a Ciro el impío, el rey que no era del pueblo de Dios, y enderezaré lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová Dios y el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Con todo dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te voy a ceñir, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay ninguno más que yo Jehová y ninguno más que yo. Dios puede usar hasta una burra. Dios puede usar a cualquiera y poderosamente usó a Ciro para la gloria de Dios. Pero Ciro no le conocía. ¿De qué sirvió? O sea, ¿de qué le sirvió a Ciro? A Dios le sirve todo. ¿Tú sabes que hasta el diablo sirve? El diablo le sirve a Dios. Hay veces que el diablo trae más gente que el pastor, porque vienen acusados y vienen maltratados y vienen y ya el pastor nomás lo reprende, se va y se queda aquí el cristiano. ¿Quién lo trajo? El diablo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? A Dios. Bueno, todavía no estoy despidiéndome. Al Señor. Job tuvo experiencia terrible con el Señor. Job, al final de su prueba,
Después de que perdió todo lo que perdió, todo lo que tenía, todo lo material, todo hasta lo fraternal, sus hijos, entendió que vale más la pena conocer a Dios. Por eso de Job se escribe esa carísima lección, esa lección que le costó tanto. En el 42:1 de Job dice: respondió Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Ya después de la experiencia, dice Job, yo conozco que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y dice el versículo 3: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Para que, dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job había entendido que todo lo que perdió le había costado para entender a Dios, para conocer a Dios. Son personajes tremendos que nos dan lecciones hermosas, donde nosotros podemos entender que no importa lo que tienes, no importa lo que hagas, no importa lo que digas, hay algo más impresionante para Dios de lo que tú puedes hacer, de lo que tú puedes servirle, de lo que tú puedes entender o lo que a lo mejor te preocupa a ti. ¿Y sabes qué es? Conocer a Dios. Samuel tenía llamado. ¿Cuántos están preocupados por él? Ay, que si tengo llamado, que si no tengo llamado. Ciro tenía unción. Es que yo quiero tener la unción de Dios. Samuel tenía llamado, Ciro tenía unción. Job tenía una experiencia terrible. Ay, si yo tuviera la experiencia de tal, yo pudiera servir a Dios. Ellos tenían todo, pero todo lo cambiaban por el conocimiento de Dios. Moisés lo tenía todo. Éxodo 33:12 dice que Moisés hablaba con Dios como quien habla con un amigo y le decía: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, llévatelo a la tierra que yo te voy a mostrar y yo te voy a enviar. ¿No me has dicho quién va a ir conmigo? Yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia también delante de mis ojos, le dice el Señor. Fíjate cómo platicaba con él. Ahora pues, dice Moisés, si es que yo he hallado gracia delante de ti, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca, para conocerte. Para eso quiero que me muestres tu camino, decía Moisés. Y mira, esta gente que es pueblo tuyo, pues yo lo voy a guiar, pero yo quiero que me muestres el camino para conocerte a ti. Que todo lo que haga sea para conocer a Dios, que sea ese sentido tuyo. Y Moisés respondió: si tu presencia no va conmigo, pues entonces no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá que este pueblo ha hallado gracia delante de ti? Sino en que tú andes con nosotros y que yo sea tu pueblo y que seamos apartados de todos los pueblos de la tierra sobre la faz de la tierra. O sea, Dios se va a encargar de todo. Dios va a estar con nosotros, su presencia va a ir con nosotros, porque es así. Eso es lo que Dios prometió y es lo que va a pasar. Y entonces Moisés le dice: pues sí, tu presencia va a ir conmigo. Si no, mejor ni voy. Y entonces le dice Dios: hecho, va, yo voy a ir contigo. Parecía que ya tenía todo, ¿no? Parecía que ya no había nada más que podía pedir Moisés. Parecía que ya todo estaba hecho. Ya Moisés tenía todo arreglado. Mi presencia va contigo, ándale, yo voy. No te voy a mandar un ángel, voy a estar personalmente ahí. Y dice el 17: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Como nos conocemos, ok, yo voy. Y entonces, ¿sabes qué dijo Moisés? ¿Sabes qué se le ocurrió a Moisés?
Esa se la sacó de la manga, brother. Entonces le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Cuántos le ruegan a Dios: muéstrame tu gloria? ¿Cuántos se les ha ocurrido eso? ¿Cuántos le han dicho al Señor: ya tengo muchas cosas, Señor, pero va todo con tal de que me muestres tu gloria? Te ruego que me muestres tu gloria, dijo Moisés. Tenía todo, Moisés lo tenía todo. Tenía la vara, él podía ejercer poder, autoridad, hacer milagros, hacer lo que sea, ejecutar cualquier situación en la tierra. Dios le había dado la vara, Dios le había dado las tablas de la ley, su poderosa palabra. Él tenía la constitución divina para ejercer autoridad sobre la humanidad. Tenía el arca del testimonio, había entendido que Dios estaba con él, que su presencia iba a estar con él. Tenía santidad, había dicho: Señor, hazme aparta este pueblo de mí. Señor, quiero tu presencia conmigo. Pero cuando parecía que él ya tenía todo, cuando parecía que era el más grande sobre la tierra, cuando parecía que nada podía desear, ese mortal era súper diferente a todos los demás, nada puede pedir más. Te pido verte. Tengo todo, quiero conocerte. Quiero ver tu gloria. Pidió su gloria, pidió verle como es. ¿Cuántos a veces nos pasamos viendo el trabajo, viendo las metas, viendo los problemas, viendo situaciones? Dios está ahí. Dios te quiere dar sentido. Él es la meta de todo. Conocerle a Dios cambia todo por conocer a Dios. Y en conclusión, hermanos, la meta nuestra y de todo cristiano es que al final, toda magnitud que tengas, todo tiempo de vida, la persistencia en lo que haces, toda persuasión, todo servicio a Dios, todo lo que sirves, se va a alinear cuando tú la meta la tengas definida, cuando Dios esté como el objetivo, cuando Dios sea tu objetivo y tu meta final, conocerle a Dios. Por eso Pablo escribe, Pablo lo entendía y escribe en Filipenses 3:7: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Alguien me puede ayudar con el piano? Y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. No, él no tenía basura, pero tenía todo lo que la gente dice que es bueno y es lo máximo. Lo tenía como basura por una sola razón, dice: para ganar a Cristo, para conocerle a Dios, por la excelencia del conocimiento de Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10 dice: a fin de conocerle. Ahí está en la palabra de Dios la meta. A fin de conocerle. Tu meta no es otra que conocer a Dios. Vive para conocer a Dios. Trabaja duro, sé excelente en lo que sea. Ten los mejores trabajos, ten el mejor grado en la escuela. Haz lo que quieras, de lo mejor, de lo mejor. Pero todo eso que sea, no para olvidarte de Dios. Qué triste que pierdas la meta, sino para conocerle a Dios, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Hay gente que no quiere sufrir. Dice: llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pedro lo entendió también. Dice: porque no hemos dado a conocer el poder. En 2 de Pedro 2:16. No hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo cuentos, fábulas artificiosas, cosas inventadas. No. Habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por eso los apóstoles morían por Él. Por eso Pablo dio su cabeza. Por eso Pedro murió, dice la tradición, crucificado. Desde antes, Jeremías 9:24 dice: si alguien tiene algo en que gloriarse, alábese en esto, que si alguien se hubiere de alabar, dice, en entenderme y conocerme, dice el Señor, que yo soy Jehová y que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Pierde todo por el Señor. Que no te dé miedo cuando sea por Dios. Que no te dé miedo haber sido transformado para darte a Él. Al final, la corona será echada en los pies de Jesús, ¿sabes? Que lo que logres, que lo que hagas, que tus éxitos y todo lo que tienes, tu vida, tu respirar, todo sea entregado a Jesús. Hubo una persona que Jesús alabó y dijo: es el más grande sobre todos los que han nacido en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Él dio su vida por Jesús. Al final perdió la cabeza por Jesús. ¿Cuántos pierden la cabeza por una novia? Pierden la cabeza por un trabajo. Pues Juan el Bautista perdió la cabeza por Jesús, literal, ¿no? Dice, un día le preguntaron a Jesús sobre Juan el Bautista: ¿y este qué? Y él dice en Mateo 11:11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Qué es lo que hace a estos hombres cambiar, ser transformados, entregar su vida, vivir persuadiendo y persistiendo en lo que Dios les mandó? Lo que hace que estos hombres hagan todo eso y den su propia vida por Jesús y no les importe ni siquiera su vida misma, es haber entendido y conocido a Dios, es haber visto más allá de esta vida y entender que estar con Dios es lo máximo. Por eso Jesús cita, esa manera de hablar de Jesús es muy profunda. Él es el más grande. Juan el Bautista es el más grande sobre la tierra. Su ministerio fue precioso. Al final, por servir a Dios, le quitaron la cabeza. Y sabes, aunque es el más grande sobre la tierra, cuando tú vas a la presencia de Dios, cuando tú estás en ese nivel, cuando tú conoces a Dios cara a cara, ya estás listo para estar ahí. Tu vida cambia totalmente. Tus defectos se van. Dios completa la obra que te faltó en la tierra, de tal manera que el más pequeñito, simplemente lo que necesitas es estar ahí, es estar con Él, es conocerle a Él. ¿De qué hablaba Jesús? ¿Te imaginas? Ahora vamos a pensar diferente. Si el más pequeño, si el que hizo menos pero se salvó, y allá está en el cielo con Dios, si ese es todavía más grande que el más grande sobre la tierra, entonces ya olvídate del pequeñito ese que es bastante grande y piensa cómo es aquel que es más grande de los grandes, de los que está en el cielo, el más grande de todos, el que está sentado en el trono, el que dio su vida, el que vino y se humilló. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué dejó de todo lo que no conocemos que tenía antes de venir a la tierra? ¿Y qué dejó para estar Él viviendo en la tierra? Y tú te quejas. Y nosotros a veces no entendemos y perdemos el sentido y la meta. La meta es conocerle a Él. Cuando tú conozcas que Jesús es, quién es, cómo es, no tenemos la menor idea, pero cuando lo entendamos un poquito más, claro que vamos a ser transformados. Nuestro sentido estará claro y cambiará nuestra magnitud, nuestra dirección. Se alineará todo en el sentido de aquel que está sentado en el trono. Tu magnitud y dirección se van a alinear en ese sentido y no habrá manera de que no seas transformado. Y en ese camino vas a transformar a otros. Tendrás que transformar a otros. Vas a llamar la atención. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, muéstranos de qué estamos hablando? Porque esta profundidad es muy tremenda. Porque estas cosas que tú tienes preparadas para los que no te vieron jamás, cosas que nunca ha visto ojo, cosas que nunca se ha imaginado mente, son las que tú has preparado para nosotros, porque tampoco te podemos imaginar a ti, porque tampoco te podemos entender a ti. Queremos, Señor, conocerte. Queremos, Señor, dejar todo
Queremos, Señor, conocerte a ti. Sabemos, Señor, que cualquier cosa que tengamos no se compara, ni el llamado, ni la unción, ni la experiencia, ni la autoridad, ni la santidad misma, ni la misma, Señor, autoridad que nos das. Y hasta tu presencia, Señor, la cambiamos, Señor, por la excelencia de conocerte, de tener una experiencia contigo, de siempre estar, Señor, sabiendo de ti, aplicándolo espiritualmente para ser como tú, Señor, para estar contigo y tener todo lo demás, tu presencia, el llamado, autoridad y todo lo demás. Señor, ayúdanos a dar todo por conocerte, que nuestra vida tenga ese sentido claro, que la magnitud, la dirección se alineen, Señor, al sentido de estar siempre contigo. Da todo por conocerle. Y recuerda, persiste, persuade y conoce. Persiste, persuade y conoce. Cambia. Si no haces una de estas tres cosas, cambia tu vida. Si tu meta no es conocer a Dios, cambia tu meta y conoce a Dios. Y serás transformado y vas a transformar. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos, Señor, hombres y mujeres con muchos defectos, con muchas cosas que arreglar, con muchas necesidades, Señor. Pero queremos delante de ti ponerte una petición: que yo te conozca más, Señor, que yo pueda ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento, para poder cumplir tu voluntad, Señor, que es agradable y perfecta. Conocerte, Señor, a tal grado que tú puedas, Señor, afectar mi vida, afectar mis acciones, mi pensamiento, y que en el nombre de Jesús, Señor, tu nombre sea siempre glorificado en mi vida. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por el conocimiento que nos has dado, Señor. Pero queremos conocerte más. No es suficiente, Señor. Hemos probado y queremos más. Queremos ser transformados a tu imagen. Queremos, Señor, que vengas, que nos inundes, tener una experiencia de vida contigo, una intimidad más cerca tuya, Señor. Manifiéstate, Señor, en este campamento con los jóvenes. Manifiéstate, Señor, y cámbianos. Cámbianos a todos, a los chicos y a los grandes, Señor. Padre, cámbianos a tu imagen, que podamos, por conocerte, Señor, ser afectados de tal manera que podamos afectar a otros, y transformados, Señor, podamos cumplir tu voluntad transformando a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dale la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús.